Buenos días, estudiantes. El video de hoy es para la unidad 1, casos prácticos de análisis e interpretación de estados financieros. El objetivo, estandarizar estados financieros sobre bases comparables aplicando las técnicas de análisis e interpretación de la información financiera que permita realizar un diagnóstico de la situación de una empresa y tomar decisiones sobre la optimización y manejo de los recursos financieros de manera responsable y honesta. El contenido. Vamos a ver los métodos de análisis horizontal, vertical. Análisis de la información financiera. Ok, ¿para qué nos sirve el análisis de los estados financieros? Primero que nada, hay que conocer que hay 4 estados financieros básicos, que es el estado de resultados, también llamado estado de pérdidas y ganancias, balance general o estado de la situación financiera, estado de cambios, estado de cambios en el capital contable y lo que le pudiéramos llamar estado de flujo de caja. El propósito del análisis de los estados financieros es para hacer un diagnóstico de cómo se encuentra la entidad. Cuando hablo de entidad estoy hablando de una persona física, de una empresa, de un estado, cómo se encuentra su situación económica, financiera, y una vez hecho el diagnóstico poder tomar decisiones acertadas, decisiones que tengan un sustento. Antes de los estados financieros más utilizados, más vistos, viene siendo el balance general. Tenemos que tener en cuenta cómo es su formación. Tenemos que tener en cuenta que la parte del activo lo tenemos que ver como las inversiones que la entidad ha hecho con la finalidad de obtener beneficios en el futuro. Y cada peso que está invertido dentro del activo es un peso que nos debe de generar, nos debe de ayudar a tener ventas o a tener beneficios o ambos. En el caso de la fuente de financiamiento que se utilice, si es pasivo o capital contable, esto nos va a repercutir entre la rentabilidad o la solvencia de la empresa. Cuando una empresa su intención es incrementar su rentabilidad, pues optaría por utilizar pasivos, que eso le da un beneficio fiscal que los gastos financieros, como lo son intereses, comisiones que se pagan por producto de los pasivos, son deducibles de impuestos. Pero la capacidad de las empresas para endeudarse es limitada. ¿Por qué? Porque pues, tienen su costo financiero y depende, la capacidad para endeudarse depende del flujo de caja. En cambio, una empresa que está ya muy apalancada puede optar por utilizar el patrimonio como su fuente de financiamiento. Utilizar el patrimonio nos da solvencia, pero le pega la rentabilidad de los accionistas. Otro detalle de utilizar patrimonio: los inversionistas o accionistas nos van a pedir un rendimiento mayor que el de los acreedores. ¿Por qué? Porque los accionistas llevan un mayor riesgo consigo. Otra característica, los dividendos, que es lo que le doy a ganar a mis accionistas, no son deducibles de impuestos. Pues en el balance general es una información estandarizada. Hay, pues ya lo mencionamos en qué consiste y básicamente nos tiene la información de cómo se encuentra la empresa en un determinado momento. Es decir, puede ser que en la mañana se encuentre la cantidad de efectivo, para la tarde hagamos la venta a crédito y a esa cantidad de recursos se encuentre en cuentas por cobrar y en la tarde nos hayan pagado nuestro dinero y ya se encuentra de nueva cuenta en efectivo o compramos ya inventario y ahí se va moviendo. Balance general es la información en un determinado momento.
Entonces, ¿qué se sugiere qué se sugiere? Pues se sugiere que para hacer el análisis lo hagamos al 31 de diciembre del año fiscal, o sea, el último día del año fiscal. Si es trimestral, tomar la información del balance general al último día del trimestre que se está estudiando. Caso contrario con el estado de resultados. El estado de resultados nos muestra cómo se ha comportado una empresa a lo largo de un periodo. Tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Comparar una empresa con relación a su utilidad neta, estoy hablando de su utilidad neta después de impuestos, no es lo más adecuado. ¿Por qué? Porque la utilidad neta es algo muy variable y no nos dice realmente cómo está trabajando la empresa. ¿Por qué? Porque la utilidad neta está afectada por estrategias fiscales o, mejor dicho, los escudos fiscales que puede presentar una empresa. El estado de resultados sirve para determinar cuánto es lo que vamos a pagar de impuestos. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. No nos dice cuánto dinero está generando la empresa, para eso está el estado de cambios de la situación financiera, estado de cambio, estado de flujo o lo que llamamos flujo de caja. ¿Por qué digo esto? Por decir, una empresa, vamos a decir, una empresa tuvo ventas a crédito y le van a pagar dentro de 8 meses. La empresa no ha recibido un solo centavo. Sin embargo, ante el fisco, esas ventas a crédito deben de ser consideradas como ventas netas o están consideradas como dentro de las ventas netas. ¿Qué significa eso? Que la empresa ya va a pagar impuestos y va a tener una utilidad por algo que todavía no ha recibido un solo centavo. Entonces hay que tener cuidado con ello. ¿De acuerdo? Bueno, dentro del análisis financiero hay algo que se llama el método de análisis horizontal o también llamado dinámico. ¿Qué es lo que hace este método? Pues no hay mucho pierde. Compara cómo se ha comportado la empresa de un año en relación a su año posterior. Ahí podemos decir si se incrementa o no se incrementa. El método de análisis horizontal toma los valores absolutos o también lo puede convertir a porcientos. Más adelantito les hablo por qué es bueno convertirlo a porcientos. Simplemente toma, por decir aquí en este caso, las ventas en el 2010, el ejemplo da imagen un poco antigua, eran de 630,000 y en el 2011 las ventas eran de 794,500. Ahí podemos sacar lo que llamamos una variación o podemos decir que las ventas se han incrementado en un determinado porcentaje de variación. Horizontal, pues simplemente ponemos los años de forma horizontal y pues ya sabemos cómo hacerlo del cambio. Bueno, la fórmula, para que lo tengan en cuenta cómo sacar la variación, pues simplemente ponemos el año nuevo, en este caso los 794,500, lo dividimos entre el año anterior y le decimos menos 1 y sale nuestra variación. Es la forma más rápida. ¿Cuánto varió de un año a otro? El método de análisis horizontal o aumentos y disminuciones es un procedimiento que consiste en comparar estados financieros homogéneos en dos o más periodos consecutivos para determinar los aumentos y disminuciones o variaciones de las cuentas de un periodo a otro. Podemos hacer varios años, no hay problema. Y otra de las cuestiones, podemos la comparación, si el estado de resultados es anual, ambos tienen que ser anuales, si son trimestrales, pues ambos tienen que ser trimestrales. Y el método de tendencia se utiliza más cuando tenemos información de varios años y todos los convertimos en un índice. ¿Qué significa convertirlos en un índice?
Lo más común es de que tomamos un año base. Un índice, por ejemplo, el IPC, el índice de precios del consumidor, de lo que se acabó la inflación, son ejemplos de índice. Vamos a hacer ejemplos de cada uno de ellos. El método vertical o estático. ¿Qué es el método vertical o estático? Consiste en tomar un estado financiero y relacionar cada una de sus partes con un determinado, cuál es el peso que tiene cada una de las cuentas, por ejemplo, en el estado de resultados, en relación a las ventas. Es decir, todo lo dividiríamos en este caso por 630,000, que son las ventas, y ahí sacaríamos el porcentaje. ¿Cuál es la ventaja del método vertical? Pues resulta que el cambio que nosotros hicimos del método horizontal es afectado por varios factores. Puede ser que este incremento en ventas se haya debido a cuestiones de inflación, cambios en las reglas de información financiera, se haya debido a cuestiones de tipo de cambio. Vamos a suponer que la empresa exporta, puede exportar los mismos productos, pero el tipo de cambio hace que sus ventas se hayan incrementado. O sea, se los han pagado mejor. O puede ser que venda los mismos productos, pero ahora los vendió más caros. Entonces, para eliminar todo esto y hacer equiparable los datos de un año en relación a otro, acuérdense que hay un valor del dinero a través del tiempo, existe lo que llamamos método vertical o estático. Y por esta razón, pues los estados financieros se convierten a porcientos integrales. Y aquí viene lo que les menciono. Cuando se manejan cifras absolutas, la información obtenida puede estar perturbada por el tipo de cambio, la inflación, cambios en las normas financieras, que esto es muy común, y para solucionar lo anterior es necesario convertirlos a estados financieros, los estados financieros a porcientos. Y vamos a expresar todo en porcentajes. Esto nos da la ventaja que ya podemos comparar de una forma más confiable la información financiera. Vamos a hacer ejemplos donde vemos que nosotros dijimos que nuestras ventas aumentaron o nuestra utilidad operativa aumentó. Y de repente, cuando convertimos los estados financieros a porcientos integrales, nos damos cuenta que no, en realidad a la empresa no le fue tan bien de un año en relación al otro. Bueno, método de razones financieras. Para no ser tan largo el video, lo voy a tener que cortar en partes. ¿Por qué? Porque es más tardado subirse.